Y Matado el ya, viaje, licenciado. pues espero que no tenga mucho horrible Igual entiendo Tal vez no porque hay es una muy cansado el trabajo que uno llega a hacer por allá, pero cansa mucho el viaje. todavía están parando por Pero ya allá. estamos aquí. Entonces, Elmer, te deseo buen viaje. Muchas gracias, Lick, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a ver un tema que es muy interesante para todos. Eh, Vamos a ver el tema de la terminación de un contrato de trabajo. Aclaro desde un inicio que esta terminación es con base en lo establecido en el Código de Trabajo. Hay de forma similar en el Estado la terminación de un contrato de trabajo, pero su procedimiento es bastante distinto. En cambio aquí, pues hay hasta una clasificación para poder, digamos, determinar o encuadrar en dónde quedó la figura y las consecuencias de una terminación de contrato de trabajo. Primero veamos el tema de la definición, que al final de cuentas nos va a dar esa clasificación que les coloco acá en esta diapositiva. En el artículo 76 se establece que hay terminación de los contratos de trabajo cuando una o las dos partes que forman la relación laboral le ponen fin a esta cesándola efectivamente, ya sea por voluntad de una de ellas, por mutuo consentimiento o por causa imputable a la otra, o en que ocurra lo mismo por disposición de ley, en cuyas circunstancias se extinguen los derechos y obligaciones que emanan de dichos contratos. Y entonces, si lo desglosamos, tenemos por mutuo consentimiento. El mutuo consentimiento podemos también buscarle otro fundamento. Veamos que les puse en el artículo 86, literal C, y dice: el contrato de trabajo termina sin responsabilidad de las partes por alguna de las siguientes causas. Por mutuo consentimiento, ¿verdad? La literal C. Entonces tenemos que sí está establecido y que desde el 76 pues hay una referencia, ¿verdad? Por mutuo consentimiento, por decisión unilateral, ¿verdad? Es decir, aquí ya está por voluntad de las partes. Lo único que debe existir ahí es el famoso preaviso. Veamos el artículo 83. Antes que desee dar por concluido su contrato por tiempo indeterminado, sin causa justa, atendiendo únicamente a su propia voluntad, y una vez que haya transcurrido el periodo de prueba, debe dar aviso previo al patrono, de acuerdo con lo que expresamente le estipule dicho contrato, con su efecto de conformidad con las siguientes reglas. Antes de ajustar 6 meses, la renuncia con una semana de anticipación. Después de haber laborado 6 meses continuos, con 10 días de anticipación la renuncia. Después de un año, con 2 semanas de anticipación. Y después de 5 servicios continuos, con 1 mes de anticipación, por lo menos. Entonces, por decisión unilateral, que no es más que, digamos, atendiendo directamente la voluntad del trabajador, ¿verdad? No es directamente del empleador, y está la decisión unilateral, que es por voluntad propia, es decir, no hay ninguna manera de poder decir que hay un despido indirecto, sino que simplemente es una renuncia lisa y llana. Y entonces esa renuncia pues le corresponde al trabajador y él es libre de poderlo presentar sin ningún inconveniente, sujeto únicamente al famoso preaviso que está establecido en el artículo 83. Entonces, ¿cuál será ese mutuo consentimiento? Si lo tenemos regulado en el artículo, vamos a ver, 86, les dije, ¿verdad?
86, por mutuo consentimiento, significa que las dos partes se ponen de acuerdo en dar por concluido ese contrato y como consecuencia, pues ambas partes pues efectúan quizá una especie de negociación, ¿verdad? En el entendido que cuando a las partes les conviene, ¿verdad? Partes dar por terminado ese contrato, pues usualmente lo que hace el empleador es pagarle la indemnización. Contrario a la decisión unilateral en donde no hay pago de indemnización, es una renuncia, pero es una disposición propia del trabajador, por eso la ley establece que obedece únicamente a la voluntad del trabajador y entonces le permite a él renunciar sin más responsabilidad que el denominado preaviso. Por una de las partes, por mutuo consentimiento, por causa imputable a la otra. Entonces aquí dice por causa imputable a una de las partes, un poco más más ubicado tal vez, ¿verdad? Para poder entender que cuando se habla por causa imputable a una de las partes es porque alguien tiene la responsabilidad. Y en el primer caso es despido directo con causa justa. Eso sin nada grave y como consecuencia del mismo pues va a ser sujeto a una terminación con una causa justa, ¿verdad? Y como consecuencia pues pierde todo derecho a la indemnización en el EP7. Licenciado, perdone. Tenemos algunas causas. Sí, ¿no escucha? No lo escuchaba, no sé si es bien. Sí, no se escuchaba, perdón. ¿Los demás cómo están? Se quedó Estaba escuchando. La señal para allá, Julio. Sí se escucha, Lick. Por un momento sí se le cortó el audio, Lick. Ya voy. ¿Y ahorita pero ya escuchan? Ahorita sí. Vamos a ver, tengo una baja de intensidad de la señal. Sí, hay una baja en la señal. Pero ya se recuperó ahorita. Bueno, ya es de claro esto, ¿verdad? Bueno, porque el router lo tengo atrás para evitar esto sin debe haber sido algo muy temporal. ¿Me siguen escuchando bien? ¿Todo bien? Probando. 1, 2, 3. ¿Me escuchan recortado? Dices por Alonso. ¿Cómo están los demás? Sí, Lick, igual. 1, 2. Sí, recortable. Un poquito Recortado. Qué raro. En recortado. Dice. Voy a salir un momentito y voy a volver a entrar. Permítanme. Muchis, recordémosle el examen. Lo que yo no me recuerdo si el examen era pregunta directa o solo era selección. Con tanto examen que hicimos no me recuerdo. Yo me recuerdo que era algo de selección. Era de falso y verdadero. Ajá. Porque si era de autocalificación, nos va a decir esa vaina se autocalificó sola, pero Si hubiera sido autocalificación, creo que en el momento nos hubiera dado la nota, ¿no? no siempre. El IC puede modificar eso. No siempre. Pero sí recuerdo que era falso y verdadero una serie y la otra serie ya era como de selección múltiple. Y había una de escribir, ¿no? No, que yo recuerde, no. Entonces ahí no le podemos decir. Pero bueno.
Su micro está apagado, Lick. Su micrófono. Licenciado. ¿Cómo está la señal? ¿Cómo está la señal? Sí se escucha. Vamos a Escucha estar bien. probando. Está bien, Lick. Probando. Excelente. Aunque la señal sigue baja, pero es de la empresa seguramente. Hay algún problema seguramente. Bueno, ¿cuál fue la última parte que escucharon con claridad? El título de por causa imputable a una de las partes. Por mutuo acuerdo fue lo último que se escuchó re bien, Lick. Y luego iba empezando el otro subtítulo. No sea mentirosa, Lisette, por Dios santo. Si no me hubieran interrumpido. A ver, ¿dónde exactamente? Porque ya había dado por mutuo consentimiento, leí el artículo, parte del artículo 86, literal C, por decisión unilateral, que es por cada una de las partes y sujeto al preaviso. ¿Lograron escuchar eso? Sí. Se quedó por causa imputable. Se quedó en despido directo con justa causa y que no le daban su liquidación, sus prestaciones. Ah, excelente. Muchas gracias. Así es. Muy bien. Bueno, entonces les decía que de la tercera clasificación que les tengo aquí, que es otra manera de terminar un contrato de trabajo, que puede ser una de las dos más comunes en una empresa de trabajo, tenemos estas dos. La primera, el despido directo con justa causa, las de las cuales están establecidos en el artículo 77 del Código de Trabajo, y en este artículo establece las causas puntuales por las que únicamente pueden ser despedidos, y valga esa redundancia, con justa causa los trabajadores. Y al ser despedidos con justa causa, pues definitivamente van a perder la indemnización, que es lo que muchos de los trabajadores esperamos que pues por lo menos nos paguen al momento del cese de una relación laboral, ¿no? Entonces, si es con causa justa, definitivamente el trabajador es quien va a perder en este caso el pago de su indemnización. Y entonces les estaba indicando, antes de que se fuera la señal, que en el artículo 77 están establecidas todas esas causas, ¿no? El primero de ellos es cuando el trabajador se conduzca en sus labores, durante sus labores en forma abiertamente inmoral, o acuda a la injuria, a la calumnia, a las vías de hecho, contra su patrono, los representantes de en la dirección de sus labores, ¿no? Imagínense que aquí que en una empresa se nos ocurra y que empiece un chisme, ¿verdad? Que las damas empiecen a decir, fíjense que María está saliendo con el gerente de producción. El día de ayer de anteayer se quedó hasta tarde sola con él aquí en la empresa y de seguro está saliendo. El día de hoy se fueron juntos a almorzar, se tardaron 2 horas en regresar y el chisme, ¿verdad? Injurió a María, porque esa María, dice María Mercedes, tremenda la María. Y entonces, pues imagínense que todo eso haya quedado en la imaginación, porque pudo haber resultado que en el día anterior que se quedó hasta tarde, se quedó otro compañero trabajando. Y en el almuerzo del día de hoy se tardaron para entregar el proyecto que el día anterior se quedaron trabajando hasta tarde, ¿verdad? Y entonces, eso, imagínense, un chisme tan sencillo, pero muy delicado, ¿verdad? Puede provocar que despidan a una trabajadora que haya injuriado a la María, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo nada más de cómo puede verse este asunto, pero con un poco de picardía, ¿verdad? Pero hay muchos casos, ¿verdad? De casos con esto. Hay otra cuando el trabajador comete alguno de los actos enumerados en el inciso anterior contra algún compañero de trabajo.
durante el tiempo en que se ejecute gravemente la disciplina o se interrumpan las labores. Bueno, pensemos que no era el gerente, ¿verdad? Que era un compañero de trabajo que se quedaron hasta tarde solitos, ¿verdad? Y que una compañera de ustedes empezó el chisme y todos se reunieron para escuchar y él empezó el chambre, ¿verdad? Y la plática y la plática. ¿Qué sucedió? Se interrumpieron las labores solo con un elemento. Se interrumpió suficiente con eso. ¿Por qué? Porque fulana de tal estaba hablando incorrectamente de María sin ni siquiera investigar o verificar que los hechos que ella presumía fueran ciertos, ¿verdad? Y aquí tenemos varios, ¿verdad? Cuando el trabajador fuera del lugar donde se ejecutan las labores y en horas que sean de trabajo acuda la injuria, la calumnia, la vida de hecho, contra el patrono, contra sus representantes, siempre que dichos actos no hayan sido provocados y que como consecuencia de eso se haga imposible la convivencia. Cuando el patrono cometa algún delito o falta contra la propiedad en perjuicio del patrono, de alguno de sus compañeros de trabajo en perjuicio de tercero en el interior del establecimiento, asimismo cuando causa intencionalmente por descuido, negligencia, daño material en las máquinas, herramientas, materias primas, productos y demás objetos relacionados en forma inmediata. Lo que está en primero, que le robe a la empresa, ¿verdad? Causa suficiente para despedir. La literal es cuando el trabajador revele secretos a que alude el inciso G del artículo 63. Vamos a ver qué dice el 63 para salir de dudas. 63 literal G. Guardar los secretos, que son prácticamente, además de las obligaciones de los trabajadores, guardar los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente. Imagínense que sea un vendedor de pollo asado, ¿verdad? Y que mucha gente lo compre porque es el condimento que utilizan y entonces revela su secreto para que otros competidores, ¿verdad? Pues saquen el producto de él. Entonces, eso es una causa. Aparte que eso no es tan sencillo, porque puede dar lugar a incluso hasta a lo civil puede llegar a esto. Entonces, es más delicado de lo que parece. Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada durante 2 días laborales completos y consecutivos o durante 6 medios días laborales en un mismo mes calendario. La justificación de la inasistencia debe hacerse al momento de reanudarse las labores, si no lo hubieran hecho antes. Cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta a adoptar las medidas preventivas, a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades, informa las instrucciones y que le giren a él, ¿verdad? Cuando infrinja cualquiera de las anteriores trabajo debidamente aprobado, el empleador puede disponer algunas condiciones como, por ejemplo, prohibido, qué sé yo, hacer escándalos dentro de la empresa, ¿va? Puede ser alguna acción que puede estar en el reglamento y eso va a dar lugar a que pueda ser despedido. En el 64 que tienen algunas prohibiciones los patronos y entonces también son una causa justa para despedir. Y así sucesivamente hay varias causas, 12 en total, las que son utilizadas para poder despedir a un trabajador con causa justa y da lugar a que pues definitivamente pierda a ser despedido y pierda la indemnización
que posiblemente pueda tener un derecho. En el artículo 78 que les cito ahí dice la terminación del contrato de trabajo conforme a una o varias causas enumeradas en el artículo anterior, que es el 77, surte efectos desde que el patrono lo comunique por escrito al trabajador, indicándole la causa del despido y este cese efectivamente sus labores, pero el trabajador goza del derecho de emplazar al patrono ante los tribunales de trabajo y previsión social antes que transcurra el término de prescripción, que no lo voy a dar hoy y que hay un tema para eso, con el objeto de que pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Y entonces, como saben que pierde la indemnización, entonces sí hay casos en los tribunales en donde demandan al empleador para que él pruebe esa causa justa para despedirlo, ¿verdad? Porque puede ser que solo invoquen la causa del artículo 77, mas no haya existido ningún hecho en la empresa, ¿verdad? Y lo único que querían era no pagarle la indemnización. Y entonces, aquí viene algo curioso, en donde se establece, y por eso lo cité desde el inicio, y hoy se comprende más, porque como fue despedido y el trabajador está alegando que no es una causa justa, o él no incurrió en una causa justa, le corresponde al empleador probar la causa por la cual fue despedido el trabajador ante los tribunales, antes que vence el término de prescripción. Si el patrono no prueba dicha causa, debe pagar al trabajador la indemnización que según este código le pueda corresponder, y también a título de daños y perjuicios, los salarios que el trabajador ha dejado de percibir desde el momento del despido hasta el pago de su indemnización, hasta un máximo de 12 meses de salario y las costas judiciales. A eso queda condenado el empleador si en determinado momento pues él miente, ¿verdad? Y no logra comprobar en juicio que fue que despidió al trabajador con una causa justa. Y entonces, para hacer más bonito el castigo, no solo se trata de que le debe de pagar la indemnización, es un hecho que va a lograr, sino que también a título de daños y perjuicios, que no es más que un mes de salario, hasta completar 12 meses, ¿verdad? Y las costas judiciales, es decir, que los gastos judiciales los va a pagar también el empleado. Entonces, ven cómo la causa justa es una situación en la que debe ser utilizada correctamente, pero en el caso que no sea así, pues tendrá el derecho del trabajador a poder demandar. Y el otro tenemos el famoso despido indirecto. Y ese despido indirecto resulta de esa circunstancia por la cual el empleador busca el mecanismo, ¿verdad?, para que el trabajador presente su renuncia, se retire, ¿verdad? Y entonces efectúa muchas acciones pues, poco éticas, diría yo, ¿verdad?, del seno laboral, y para que el trabajador, pues finalmente cansado ya de tanto, ¿verdad?, de tanto acoso laboral posiblemente, entonces presente su renuncia. Sin embargo, el trabajador debe de encuadrar su renuncia en cualquiera de las condiciones establecidas en el artículo 79. Establece que son causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado su contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte, es decir, no hay necesidad del preaviso, cuando el patrono no le pague el salario completo que le corresponde en la fecha y lugar acostumbrados. Queda a salvo las deducciones autorizadas por la ley. Una causa, es decir, no le pagó, puede presentar su renuncia en el lugar convenido. Cuando el patrón incurra durante el trabajo en falta de probidad u honradez o se conduzca en forma abiertamente inmoral, acuda a la injuria, la calumnia, la vías de hecho contra su trabajador. Cuando el patrono directamente, uno de sus parientes, un descendiente suyo o una de las personas que vive en la casa del primero,
cometa con su autorización o tolerancia alguno de los actos enumerados en el inciso anterior. Es decir, que acuda abiertamente inmoral, ¿verdad? Es decir, imagínese que él se le esté mostrando partes privadas, ¿verdad? Y pues definitivamente eso puede dar lugar a una acción totalmente inmoral, ¿no? O que el propio empleador o sus familiares estén diciendo que un trabajador o trabajadora tienen cierta inclinación, ¿verdad? Pues no lo pueden hacer, ¿verdad? Es ilegal eso, aparte de ser discriminación. Cuando el patrono directamente o por medio de sus familiares o dependientes cause maliciosamente un perjuicio material en las herramientas o útiles del trabajador, es decir, que a propósito los deje o los deje tirados o les cause el daño a las herramientas, pues da lugar a ese despido indirecto. Y así tenemos muchas causas que pueda tener el trabajar por darse por despedido indirectamente. Es decir, no se trata de decir, yo me doy por despedido indirectamente, sino porque tengo un acoso laboral. ¿Y por qué es el acoso laboral? Me da mucho trabajo. No es causa suficiente. Y entonces, pues ahí tenemos en el artículo 79 y en el 80 dice que la terminación del contrato conforme a una o varias causas enumeradas en el artículo 79 constitutivas de despido indirecto surte efectos desde que el trabajador lo comunique al patrón, debiendo aquel en este caso cesar inmediatamente y efectivamente en el desempeño de su cargo. No basta con decirlo, tiene que retirarse. El tiempo que se utilice en la entrega no se considera comprendido dentro de la relación laboral, pero el patrono debe remunerarlo al trabajador de acuerdo con el salario que éste le corresponda. En el supuesto anterior, el patrono goza del derecho de emplazar, oigan bien, o sea, de demandar al trabajador ante los tribunales de trabajo y previsión social antes que transcurra el término de prescripción, que tampoco lo voy a decir, y que hay un tema para eso, con el objeto de probarle que abandonó sus labores sin causa justa. Aquí, pues ya no es que el trabajador pruebe, no, el empleador siempre va a probar que no hubo ese despido indirecto y que él abandonó el cargo, ¿verdad? Buscando un mecanismo para el logro del pago de su indemnización bajo la vía de un despido indirecto, pero la contra causa de esto, el efecto de esto es que él puede ser demandado por el empleador y él va a probar que seguramente no existió esa causa y que lo que existió fue un abandono del cargo, ¿verdad? Si el patrono prueba esto último, es decir, el abandono, en los casos de contratos por tiempo indefinido, debe el trabajador pagarle el importe del preaviso. Tiene una sanción el trabajador y los daños y perjuicios que han ocasionado según estime prudencial que deben hacerse por los tribunales. Y si se trata de contrato a plazo fijo para hora determinada, el trabajador debe satisfacer las prestaciones que establece el artículo 84. Entonces, ¿cuál es el artículo 84? Veamos. En los contratos a plazo fijo y para ejecución de obra determinada, cada una de las partes puede ponerles término sin justa causa, antes del advenimiento del plazo o de la conclusión de la obra, pagando a la otra daños y perjuicios correspondientes a juicio de un inspector de trabajo y si ha surgido litigio, a juicio de los tribunales de trabajo. Entonces tenemos un mecanismo en donde dentro de la relación laboral y antes de que inicie la relación laboral. Y entonces esta es la terminación de un contrato de trabajo. Aquí, pues del 81 va a ver en su momento, pero igual hay que leerlo. Todo contrato por tiempo indeterminado, los 2 primeros meses se reputan de prueba, salvo que por mutua convivencia las partes pacten un periodo menor. No pueden establecer más el periodo de prueba, sino que
debe ser menos. Aquí les tengo, digamos, las causas de terminación involuntaria del contrato de trabajo, las causas que permiten terminar el contrato de trabajo sin responsabilidad de las partes, terminación ilegal del contrato individual de trabajo, obligaciones que derivan de la terminación ilegal de un contrato de trabajo, ya se los tengo ahí, y las prestaciones irrenunciables en un contrato de trabajo. Estos puntos del 4 al 8, pues ustedes, pues, digo, van a investigar, pero realmente no es investigación, es como una guía para que ustedes puedan leer y lo tengan listo para la siguiente clase. Entonces, el trabajo es este. Van a verificar cuáles son esas causas de terminación involuntarias. Ya vimos las causas justas para dar por terminado. El despido indirecto ya lo vimos. Cómo se da, los efectos del mismo. Ahora ustedes van a investigar las causas de terminación involuntarias del contrato de trabajo, las causas que permiten terminar el contrato de trabajo sin responsabilidad de las partes, y de suerte que ya les pongo los artículos ahí, es más una guía de estudio. La terminación ilegal del contrato individual de trabajo, obligaciones que derivan la determinación del contrato de trabajo y las prestaciones irrenunciables en un contrato de trabajo. Eso sí lo tienen que investigar. Muy bien, ¿tienen alguna duda? Muchas, diría. A ver, Rudy. Gracias, Lick. Una consulta. En el caso de que uno renuncie y no dé el aviso previo, ¿cuál sería la responsabilidad en la que incurriría uno? ¿O la penalización que le podrían dar a uno? Puede ser que no le acepten la renuncia y sería un abandono del cargo. Ok, pero siendo en el abandono, lo único que pierde uno es la indemnización, ¿verdad? Porque las irrenunciables, pues esas las tienen que pagar. Claro. Le doy una respuesta a nivel teórico, es decir, legal, ¿verdad? Sí. Porque si se convierte en abandono del cargo, activa el derecho del empleador de poder demandarlo, ¿verdad? Por haber abandonado el cargo, ¿verdad? Y cobrarle los daños y perjuicios o el cobro del preaviso. Eso es lo que dice la ley. Ok. Sí, porque también se dan casos en el que uno da el aviso, el preaviso, pero el patrono no permite el preaviso, sino que de una vez le dice a uno que se retire, ¿verdad? Bueno, por eso, tengamos mucho cuidado y cuando hacen, yo sé que tienen demasiadas dudas, ¿no? Pero lo que acabo de mencionar, y lo hice muy pausado, es realmente el deber ser en el derecho. Ahora veamos. Lo que manifiesta Rudy son cuestiones prácticas del empleador o del trabajador. La cuestión práctica que evidencio en el planteamiento que él hace es el hecho de que el empleador sí puede renunciar a su derecho. Es decir, él puede renunciar a demandar al trabajador, ¿verdad? Lo puede hacer. Y entonces puede renunciar al preaviso al que él tiene derecho. El preaviso es un mecanismo para que el empleador pueda contratar a otra persona y que en ese proceso de retiro del trabajador, pues pueda por lo menos darle la inducción necesaria al nuevo trabajador. Ese es el objetivo del preaviso, que no se pierda en su totalidad esa experiencia. Pues por esa razón tiene el derecho a demandar y a pedir el pago del famoso preaviso. Y entonces, con ese preaviso, también el empleador puede prescindir también de ese derecho que él tiene. Y entonces presenta la renuncia al trabajador con el tiempo necesario, que su obligación no es del patrón. Si el empleador prescinde de su derecho, significa, muy bien, gracias, acepto su renuncia, pero con efectos de hoy. Entonces, liberó al trabajador de cualquier demanda de pago por concepto de daños y perjuicios, el tema del famoso preaviso.
¿Estamos, Rudy? Sí, Lick, gracias, ya entendido, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Una consulta. Este viernes es la declaratoria, ¿no? Es el sábado, licenciado. Sábado, muy bien. Como las clases son en línea, yo no estoy enterado, pues no me han dicho nada y seguramente pues no corresponde a control académico ni a coordinación informal. Y les dijeron que se iba a descansar la otra semana o algo, solo pregunto. Todavía no han dicho, Lick. No, Lick, todavía no. Sí, digo esto porque como... Ajá. Una consulta, el examen fue autocalificación, ¿verdad? Así es. El formulario solito dio la nota, ¿verdad? Sí, correcto. Ah, bueno, perfecto. Uh-huh. Entonces, les decía que voy a estar al pendiente y entonces, si no tengo ninguna otra información en estos días, entonces lo más seguro es que me van a ver el día lunes conectado, ¿verdad? Si existiera otra disposición, pues ustedes seguramente se van a enterar. Dígame, Fernando. Gracias, licenciada. Buenas noches, un gusto. Solo quería consultarle, es que fíjese que en las calificaciones que usted subió a la plataforma, aparece que yo no hice el examen y sí lo realicé. Y sí recuerdo. Fíjese que le comento, hay varios que tengo aquí que no están reportados, pero obedecen al hecho de que seguramente tal vez o fue un teclazo mío, no lo vi, son 500 alumnos, o pusieron mal su número de carnet y ya en la clase anterior pues ya se presentaron y estuvimos corroborando. Usted no asistió a mi clase y entonces por eso no está enterado. Pero si me da su número de carnet, por favor. Es 2021 12203. ¿2021? 203. No está, fíjese, Fernando. Sí, y sí es cabal, yo recuerdo, como lo mencionó el compañero, que sí estaba autocalificado y había sacado como 23. Carlos Fernando Grajeda Galvez. Así es. 223, 12 me dijo. Sí, 2021, 203. Yo no sé si alcanza a ver usted por ahí, no sé si me ve su número hasta el final. ¿Alcanza a ver? Ajá, sí. ¿Qué dice ahí? 2023, ¿verdad? Es que no logro ver, fíjese. Ahora dice que no. Pues le comento. Sí, puso 2023. Yo solo vi que hay una X, pero no. Ajá. Sí. Entonces trate de verlo más. ¿Alcanza a ver ahí? Ajá. Ah, ya le entendí. ¿Ya? Sí, ya le entendí. Entonces no me aparece a mí en la lista, ¿verdad? O sea, ese número. Yo no veo nombres, ¿verdad? Veo números. Entonces tecleé yo mal el número de carnet. Correcto. 2022 me dijo. No, 2021. Ah, ya veo. 2021. 203. Así es, Carlos Fernando Grajeda Galvez. Ahí está. Bueno, ya solo termino de ver los que hacen falta. Seguramente más de algún otro me va a decir que tengo, pues calculo como 8, ¿verdad? Ahí están. Lo único es que como es un reporte automático, ¿verdad? Entonces, pues quedan de esta manera y pues yo no los localizo en el cuadro y sabrán ustedes que al estar tecleando 500 casos, aunque ya es más práctico ahora solo
tener ese reporte y cargarlo, pues resulta difícil también cargar 500, ¿va? Y entonces Claro. yo solo veo número de carnet, cuando no está, no los reporto y hasta que aparezca el titular, ¿verdad? Ok, perfecto. Va, Muchas ahí- gracias por la explicación, entonces quedo al pendiente. Sí, no tenga pena, ¿no? Gracias, muy amable, licenciado. Bueno, con las dudas del tema, ¿no tienen alguna más? ¿O alguien que está interesado o no se reportó su nota? Que le doy el espacio para que me diga aquí, así le corregimos el número de carnet o algo así. Buenas noches, licenciado. Le saluda Eva Caín. Mucho gusto. Fíjese, gracias. Fíjese que igual a mí me pareció que no me presenté mi examen, pero sí lo realicé. Supongo que fue por número de carnet. Posiblemente, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, Eva Cristina. Sí. Vamos a ver. Mi número. Puede ser. ¿Cuál es su número de carnet? Sí, es 2020 Ajá. 04766. 04 766. Muy bien. Posiblemente este haya sido un error mío. No vi su número. 2000, ¿qué me dijo? 2020 Ajá. 04766. 766. Sí. Bueno, entonces yo la voy a reportar porque sí me aparece en el orden. Vaya. Le agradezco mucho, licenciado. Feliz noche. Muy bien. 14 es su nota. Muy bien, gracias. Y se me olvidó dárselo a Carlos. 18, Carlos. Muchas gracias. Yo, Carlos Fernando. Uh-huh. Muy amable. Gracias, Lick. Bueno, ¿alguien más? Chicos, chicas, hay varios todavía. Por ejemplo, me faltó a Astrid Angélica Asturias Velázquez, Leslie Georgina Siguantay García, Evelyn Johanna Siguantay García. Me faltó a Claudia Patricia Salazar, Pancracio me puso ahí, Infiltrado, José Alejandro Tobar. Son todos ellos los que hacen falta, que no los he reportado a la nómina. Licenciado, y la compañera que también me escribió, de los que yo le mandé en el chat, que es Vilma Floricelda Cucuy Tubín. Mire, Kim, fíjese que para estos asuntos tienen ellos que participar, ¿verdad? Para que yo los vea y que me den su número, ¿verdad? No es por intermediario, ¿verdad? Más por ser las notas, ¿verdad? Pues no sé si ella está aquí presente. Me imagino que no. Y entonces, solo voy a tomar, en virtud que a usted le escribió, pero ella está obligada a asistir a mi salón y aquí yo le doy la información, ¿no? Ok. Deme el número de carnet de ella. Es el 2021. Perdón, es 2002, perdón. 2002. 2002. Ajá, 2002. 2002, sí. 13. Sí. 796. 13. 796. Vilma Floricelda Cuscoy. Muy bien. Tiene que hablar conmigo y cuando se desocupe, ¿eh? Va, está bien, Lick. Estamos, sí, siempre hay una causa por que no estén, ¿verdad? Y en este caso, pues ya noté que en su mayoría son porque colocaron mal el número de carnet, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. No nos han habilitado Moodle, entonces de repente corren con suerte otra vez y se da en Classroom, ¿verdad? Entonces, pero mejor es su examen, no solo verdadero y falso, Lick. Gracias, profesora, voy a mejorarlo.
¿Alguien más? Todo bien, licenciado. Gracias, muy amable. Para servirles. Bueno, entonces concluimos la clase y nos vemos en la próxima, si Dios así lo permite. Gracias. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Gracias. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches.